En el episodio anterior tuvimos un maravilloso invitado, el hombre hidrógeno, quien nos contó sobre su historia de vida, el efecto que ha causado el hidrógeno en su vida, en su salud, cómo has estudiado, testimonios que ha conocido, cómo es el proceso del agua, las máquinas, en fin, fue un episodio muy interesante y como es alguien que lleva prácticamente 20 años estudiando todo este tema del hidrógeno y viviendo su vida con el hidrógeno molecular. Así que nuevamente, Greg, bienvenido a tu podcast. Muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, Greg, en el anterior episodio hablamos de tantas cosas que yo siento que nos hizo falta, como lo dije finalizando aquel episodio, tenemos que hacer una segunda parte. Nombraste en varias ocasiones que habías ido a estudiar a Japón sobre el hidrógeno. Cuéntanos qué estudiaste, cómo fue esta experiencia también. Sí, pues la verdad es que me sorprendió mucho porque cuando estuve leyendo la ciencia del hidrógeno y me sorprendió tanto y dije, oye, parece una maravilla esto y lo que yo he visto que ha hecho el hidrógeno también es una maravilla, pero lo que no lo había pensado bien hasta después de años de estudio es cuando produces el hidrógeno, si eso importa y definitivamente importa, es como producir un carro malo no corre bien, se descompone y uno que has producido que es bueno va a durar mucho tiempo y trabajar bien. Y es lo mismo con ciertas medicinas, es lo mismo con hasta cómo creces la comida. Tiene que ser buena tierra, agua buena y que no le pongas químicos a la comida, cosas así. Entonces la producción del hidrógeno es muy complicado y la ciencia fue muy avanzada y la verdad es que nadie lo entendía mejor que los japoneses. Entonces, hasta ellos inventaron métodos de producción nuevas que nadie había hecho antes. Y fíjate que hasta el señor que creó, yo encontré la mejor máquina del mundo, que era en Japón, y no la construyeron en China. Todas las otras máquinas están hechas en China. Y a veces hasta intentan esconder eso, porque nadie quiere que sepas que están hechas en China. Usan muchas partes bien como se dice, no de buena calidad, en pocas palabras. Y estudié producción de hidrógeno, todas las maneras de poder producirlo, lo bueno y lo malo de cada una y cuál es la mejor. Y eso fue una experiencia muy larga. Tuve que estudiar por muchos años, pero te digo que para mí estudiándolo no es nada comparado a los japoneses que tuvieron que encontrar la manera con ingenieros, la verdad, muy especiales. Fíjate que usaron ingenieros para producir la máquina que yo uso, la mejor de Japón y del mundo, que se llama la Lourdes Hydrofix. Sí. Fíjate que fue muy interesante porque lo que encontraron es, tuvieron que usar ingenieros de Toyota, de Yamaha, de una compañía que se llama G-Shock, la de relojes que están hechas en Japón, una compañía muy, muy grande de metal que se llama Kobe Steel y otras compañías con los mejores ingenieros, la verdad, de Japón. Y estudié con ellos también y la tecnología es muy avanzada, pero lo pudieron simplificar. O sea que la máquina es como el tamaño de una máquina que hace café. O sea que es un milagro, te digo, una máquina tan pequeña y muy especial. Y eso es lo que no nada más cambió la vida a mí, pero a muchísimas personas. A veces, te digo, es hasta difícil creerlo. O sea, es un milagro. Eso es el hidrógeno, tú lo has dicho, un milagro y hace milagros en la vida de muchas personas, no solo que estén enfermas, sino que también quieran estar bien, durar muchos años con buena salud, como nombraste anteriormente, producen muy buen colágeno. Actualmente, yo sé que tu vida es hidrógeno, por eso te dicen el hombre hidrógeno. ¿Por qué te dicen el hombre hidrógeno? Eso empezó cuando empecé a hacer mis videos y me estaba sorprendiendo de todos los usos que puedes usar el hidrógeno y luego más gente me empezaron a decir, oye, ese es el hombre hidrógeno, porque no nada más es para la salud, obviamente te dice para los atletas, pero también la tecnología va a avanzar, ya he visto estudios en Japón, pero va a avanzar más para crecer comida diferente. Fíjate que el hidrógeno le afecta también a las plantas. Y luego cuando usas otros métodos que para la salud, por ejemplo, la ozona, o si usas células madres, o si usas otro tipo de terapia de luces rojas, y todas esas terapias diferentes, cuando las combinas con el hidrógeno, es como un milagro más poderoso.
que yo he visto. Fíjate que trabajé con una doctora en Estados Unidos que se especializa en las células madres y ella encontró la tecnología de hidrógeno y obviamente me encontró a mí. Juntamos la tecnología de ella con el hidrógeno y yo fui la persona en el mundo que lo usó y fue tan poderoso. Hasta me sorprendió, la verdad. Hasta tuve una experiencia espiritual que ni pensaba que algo así pasaría, pero me he dado cuenta que lo espiritual tiene mucho que ver con la salud. No para hablar mucho de eso, pero por ejemplo, si tú ves a las cosas que hacía, por ejemplo, Jesucristo, las únicas cosas que él hacía es hablar de Dios y la verdad y curando gente, o sea, curando gente Sí. de sus problemas médicos. Y esas dos cosas son muy especiales y por eso para mí es muy importante cuidar el cuerpo, que es el templo de Dios, como dicen, y obviamente se enferma y se muere en tiempo y traer la molécula que es tan especial que trae la vida a la sangre y al cuerpo es increíble. Hay un estudio en Japón que la verdad fue muy interesante, que me sorprendió mucho. Hay un dicho en la Biblia que dice que la vida está en la sangre. Y Ujú. en pocas palabras lo que significa es que si yo corto la sangre a mi brazo, por ejemplo, ¿qué le pasa a mi brazo? Se muere. O sea, no puede vivir la articulación ni el cuerpo sin la sangre. Pero en Japón encontraron que si fueras a tener, por ejemplo, un derrame cerebral, algo así, donde no está llegando la sangre a parte del cerebro, esa parte del cerebro normalmente se va a morir. No dura mucho tiempo, 5 o 6 minutos, y se muere. Pero lo que encontraron los japoneses es que si inhalas el hidrógeno, hasta estaban poniendo tanques de hidrógeno en las ambulancias de ciertos hospitales en Japón, para que cuando inhales el hidrógeno se va exactamente a esa parte del cerebro que no está recibiendo sangre y fíjate que esa parte del cerebro se queda vivo, sin sangre. O sea, es una maravilla que la gente, o sea, no se puede ni creer, o sea, yo no lo pude creer, dije, ¿eso puede ser cierto? O sea, que en pocas palabras parece que el hidrógeno es la vida y sin el hidrógeno no puedes vivir. La verdad es que tu cuerpo lo produce, pero cuando estás envejeciendo haces menos y menos hidrógeno y además de eso, cuando estás haciendo menos hidrógeno, cuando no comes bien, le afecta la panza, que es donde produces la mayoría del hidrógeno. Y si, Ok. no, y si tu salud está mal, produces menos otra vez. O sea que trayendo el hidrógeno en el agua o respirándolo, o las dos maneras que la verdad es lo mejor, empieza a regresar tu salud. O sea que es increíble. La verdad, el mundo se va a enterar porque esto va a pasar más y más, va a empezar a ser más conocido en el mundo que pasen los años. Pero ya empezó en Japón, te digo, yo ya empecé hace más de 10 años. Empezó hace rato y este tema es muy apasionante, de verdad. Y si a ustedes les encanta este tema, les gusta, han llegado hasta esta parte del video, suscríbanse, porque es que de eso se trata este podcast. El efecto hidrógeno es darles a ustedes a conocer de primera mano qué es el hidrógeno, testimonio, donde tenemos entrevistas con personas como Greg, que hablan con autoridad, con vivencia, con testimonios científicos. Así que la invitación está ahí muy clara para que juntos conectemos. Y también, si ustedes quieren opinar, si hay algo que quieren saber, pueden dejarnos ahí sus comentarios. Greg, como tú lo dices, es que este tema es fascinante. Nosotros hasta ahora estamos empezando y tú llevas años en esto. Has hablado de los cambios que has tenido en tu salud, pero ¿qué otros cambios maravillosos ha hecho el hidrógeno en tu vida? Wow, a ver, pues una de las cosas, hay tantas, una cosa que me di cuenta que fue muy rara, yo me di cuenta en mis estudios que cuando tienes ciertas deficiencias de nutrición, causan problemas médicos. Entonces, la mayoría de la gente del mundo tiene deficiencias. Nadie tiene toda la nutrición que uno debe de tener. Así es. Y yo estuve tan enfermo y lo que me sorprendió mucho es que yo estaba haciendo pruebas de sangre regularmente para poder ver qué es lo que estaba pasando en el cuerpo. Y una de las cosas que le sorprendió mucho a una doctora que estaba estudiando la sangre por más de 30 años, ella es una experta en la sangre, y fíjate que cuando vio mi sangre me habló y me sorprendió mucho, la verdad que me dio un poco de miedo porque normalmente en Estados Unidos solo te hablan cuando hay un problema. Sí. Y, y yo estuve como que, oye, ¿qué encontraste en la sangre? Y me espanté y digo, pues quiero que te calmes un poco, no hay nada malo. Entonces yo dije, ok, entonces, ¿por qué me estás hablando? Y es cuando la doctora me dijo, mira, la verdad es que he estado haciendo pruebas de sangre por más de 30 años
Y lo que me sorprende mucho es que dicen, nunca en toda mi vida he visto sangre como la tuya. Dije, nunca, ni una vez. Dice, nunca, tú eres el único. No. Y me dijo, por eso te tuve que hablar. Dice, la verdad es que tengo muchos pacientes enfermos que no les puedo ayudar. He intentado. Dice, hasta tengo una hija que está enferma y no le puedo ayudar. Y dice, hasta yo tengo mis propios problemas médicos, me dijo la doctora. Y me dijo, pues, ¿cuál es el milagro? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? No puedo entender. Y además de eso, lo que fue muy sorprendente era mi nutrición en la sangre. Yo no tenía ninguna deficiencia. Es tan raro ver algo así. Y a veces hasta ni yo lo podía entender. Dije, pero ¿cómo es posible que no tengo ninguna deficiencia? Y encontré estudios que me sorprendieron mucho, que muestran cómo el hidrógeno afecta a la panza tanto, y parece que tu propia panza, tú puedes producir mucha nutrición tú mismo, sin comer comida. Y eso fue muy raro, algo que encontré, que creo que el hidrógeno está afectando, pero también como mucha fibra. Y cuando digo fibra, estoy hablando de verdura, fruta, hongos, semillas, cosas con mucha fibra, y eso también afecta de una manera muy positiva. O sea que la combinación de esas dos cosas, y también como había mencionado alto, agua muy limpia. Y la razón que digo el agua limpia es porque hay muchas cosas en el agua contaminada que afectan la panza, para que tu panza no pueda trabajar, o sea, perfectamente bien. Y entonces limpiando el agua ayuda a que no te contamines también. O sea, esta combinación que hice, que no fue muy complicada, la verdad, he visto tantos beneficios. Me acuerdo también hasta mis uñas están creciendo súper rápido, que antes no crecían tan rápido y cuando estaba muy enfermo, la verdad, estaban muy débiles. Me di cuenta mis uñas. Y con tiempo, ya con el hidrógeno y la nutrición, mis uñas crecen súper rápido y súper más fuertes de lo que estaban antes también. Esas son unas de las diferencias que he visto. Y eres modesto, porque otra de las diferencias, que yo no lo voy a revelar aquí, pero ahí donde ustedes ven a Greg, él ha rejuvenecido muchísimo y se ve mucho menor. No vamos a revelar edades, no, porque Greg es parecido a muchas personas aquí en Latinoamérica que no nos gusta revelar la edad. Entonces, pero sí también lo has visto, el colágeno, como tú me lo decías, en tu estado físico, como luces, como te ves. No Sí, omitas esa parte. sí, cierto. Sí, no comento mucho sobre eso, pero sí, la gente me lo menciona mucho, o a veces si voy a algún lugar y ven mi identificación, no lo creen. O sea, la verdad No dicen, no, eres ese no tú. es, no puede ser. Pero creo que es algo que eso sí le gusta mucho a la gente sobre el hidrógeno y agua limpia. Yo creo que la gente no se da cuenta qué tan especial y hasta espiritual que es el agua. También en la Biblia hablan mucho también del agua o del agua viva. Y eso es, para mí el hidrógeno en el agua es agua que da mucha vida, que está, no agua muerta, ¿sí me entiendes? Y creo que lo que me di cuenta también estudiando en Japón es que los japoneses son expertos en el agua, o sea, saben tanto del agua, que me sorprende. Tienen tanta agua diferente para diferentes cosas, hasta para cocinar cierta comida, hacer ciertos test, tantas cosas diferentes. Y me sorprendió, la verdad, tanto el conocimiento que tienen con el agua, con el hidrógeno, sobre cómo se puede crecer la comida, tantas cosas. Son muy especialistas en muchas cosas en Japón. Me sorprende mucho. ¿Sabes Y ellos qué? también ellos se ven muy jóvenes. No sé si la gente ha visto, pero No. viven. Ellos tienen el secreto de la eterna juventud, eso sí lo sabemos desde siempre. Algo que a mí me causa mucha curiosidad con todo este tema del hidrógeno y lo que yo he venido aprendiendo, que pues, es muy reciente y me queda eso acá, y yo creo que a muchas personas que han estado pendientes de todos los podcasts que tienen esa información, yo creo que nos surge la misma pregunta. Entonces, ahora, ¿qué agua consumo? ¿Cómo hago? Porque antes era, obviamente, que ya uno no toma agua de la llave, que tiene que ser un filtro. Tú nos dices que esa agua no es limpia. Entonces, ¿cómo hago yo porque es que el agua es vital, como tú lo dices, y diario hay que consumir agua. En la casa todos consumimos agua. Si haces ejercicio, consumes más agua. Diario nos tomamos mínimo 2 litros de agua. Es súper necesaria y vital en el diario vivir. Entonces, ¿cómo hacemos?
Pues primeramente lo que yo hago, o sea, tú ya sabes, yo no doy consejos médicos, pero sí les puedo decir lo que yo hago. Lo primero es que limpio el agua. Limpiando el agua es una combinación. Y la verdad es como, la manera, en mi opinión, como lo hizo Dios, el planeta. Porque el planeta sí limpia el agua también, pero la gente no se dio cuenta, la gente no lo pensó mucho. ¿Cómo lo hace el planeta? La verdad es que empieza con hidrógeno, que es muy raro, porque empieza con el sol. La gente no se da cuenta que el sol es casi todo hidrógeno. Es hidrógeno y es helio, pero helio es hidrógeno en otra forma. Y el sol le pega, por ejemplo, al mar. Y cuando se calienta, el agua se cambia a vapor y empieza a subir. Y cuando sube, se limpia, o sea, deja toda la contaminación y solo sube el agua pura. Y lo que la gente tampoco se ha dado cuenta es que la nieve y la lluvia es agua distilada, en pocas palabras. Entonces, el proceso de la distalación, pero como siempre veo yo los papeles científicos, la única cosa que no podía hacer una máquina que hace el planeta es que el agua en el planeta puede subir miles de metros al cielo, pero en una máquina no puede hacer eso. Entonces, en una máquina que compras, distila el agua y luego hay carbón al final. Y esa combinación de distilación con carbón limpia tu agua casi perfectamente, o sea, 99% o más, que un filtro no puede hacer. Un filtro normal no puede hacer eso. Y además de eso, la distilación mata todos los parásitos, toda la bacteria, todos los virus, o sea, todas estas contaminaciones que están en el agua. Ya que tengas el agua limpia, eso es como la base. Y luego ya usas otra máquina para poner el hidrógeno y completamente saturar el hidrógeno en el agua. Y es por eso que es importante tener el agua limpia, porque vas a estar tomando el agua con el hidrógeno. O sea, que quieres que las dos cosas sean limpias, en pocas palabras. Y te lo tomas o lo puedes inhalar también. La verdad es que la combinación, por lo que yo he encontrado, es lo mejor. A veces inhalar, a veces tomar el agua, las dos cosas. Y la verdad, la verdad es que los japoneses tomaron algo muy complicado y lo lograron simplificar. La máquina de hidrógeno que uso solo tiene un botón, solo uno, y todo es automático, o sea que no tienes que tomar tú un proceso muy complicado, pero la verdad construir esa máquina es muy complicado, pero ya teniéndola es muy simple. Esos temas tan apasionantes, cada día que voy descubriendo más sobre lo que es el hidrógeno molecular, todos sus beneficios, la ciencia, es como cuando un niño entra al colegio. Por eso si ustedes se sienten igual, si quieren seguir descubriendo de este tema, aquí les dejamos nuestras redes sociales y la página web que en los primeros episodios les decíamos, ahí está toda la información con bases científicas, porque algo muy importante que nos tomamos muy en serio aquí en el efecto hidrógeno es hablar con bases científicas, no algo que esté de moda, no desinformados. Si no sabemos, primero buscamos personas como Greg, personas como los anteriores invitados que hemos tenido que saben del tema y les podemos dar una información certera y confiable para todos ustedes. Así que ahí tienen nuestra página web y nuestras redes sociales. Greg, definitivamente, si yo me siento como una niña descubriendo todo este tema del hidrógeno, yo no me imagino tú que ya llevas, pues yo creo que casi toda tu vida, ¿no? Hablando, estudiando, predicando sobre el hidrógeno. ¿Qué podemos encontrar en tu canal de YouTube para esas personas que dicen, quiero escuchar más a Greg? Pues siempre estoy educando sobre lo de la salud, el agua, el hidrógeno y otras cosas que tienen que ver con la salud. Lo importante para mí es que quería simplificarlo. A veces pienso que lo de la salud lo hacen tan complicado y tanta gente como que tienen diferencias de opinión. Una persona te va a decir, oye, debes de tomar el agua que es alcalina. Y otra persona dice, no, debes de tomar el agua que es así. Y la verdad, para mí eso no me importa. Lo que me importó después de tanto estudio, lo que me importó no es que el agua sea alcalina o no alcalina. Lo importante es que el agua esté limpia. O sea, eso es lo primero, que esté limpio. Y luego lo segundo es que tenga el hidrógeno. Y hidrógeno puro, que la verdad es muy importante. Si lo usas y la haces de la manera correcta, el pH no se hace alcalino, ni tampoco se hace ácido. Hidrógeno hecho de la manera correcta, el pH se queda como neutral
la verdad. Y por lo que hemos encontrado es que eso es lo mejor. No sé si han escuchado de esas máquinas en tu país que se llama como el Kangen o el agua alcalina. Ah, sí, sí. Y la verdad, lo que encontraron los japoneses, ellos crearon esas máquinas, pero vieron problemas y casi ni a nadie las compra en Japón, pero el resto del mundo está tan atrasado que las siguen comprando, pero se dieron cuenta que ese tipo de agua la verdad causa problemas en lo largo con los ácidos de tu panza. O sea que lo afecta de tu estómago la verdad, de una manera negativa, porque es muy importante tener el ácido en el estómago para poder matar ciertos como virus o bacterias que vayan a entrar y también para la digestión, para desbaratar la comida, para poder absorber la nutrición de la manera correcta. Y esa agua alcalina que se hace con ciertas máquinas estaba causando problemas con los ácidos y bajándolos demasiado, o sea que no era bueno, pero el hidrógeno neutral no causa esos problemas. Y la verdad es que también los japoneses se dieron cuenta que nunca fue el agua alcalina que daba beneficio. Esas máquinas, sin querer, estaban haciendo un poquito de hidrógeno. O sea que todo el beneficio venía del hidrógeno, no se dieron cuenta. O sea que Imagínate. por eso construyeron una máquina diferente que se dedica exactamente a hacer el hidrógeno de la manera correcta y también inhalarlo, porque las otras máquinas que hacen el agua alcalina no puedes inhalar el hidrógeno tampoco. O sea que la hicieron de la manera correcta y mucho más barato también. Y es por eso que la máquina nueva se hizo número 1 en Japón. Y todo eso fue por los estudios y se demoraron un tiempo, ¿no? Los japoneses tantos años en encontrar las respuestas, pues para nosotros, para que nosotros podamos lograr los beneficios del hidrógeno y también de agua limpia, que para mí es muy importante. Bueno, Greg, yo creo que no solo lo digo yo sé que todas las personas, o si no, díganlo ahí, díganlo en los comentarios que están viendo este episodio, están encantados y les encantaría seguirte escuchando, por eso hay que, pues, tus redes sociales, por eso te pedí que nos cuentes sobre qué hablas para que vayan y te escuchen y se informen más porque explicas de una manera que lo hace todo tan sencillo que todo lo podemos llegar a entender. Greg, de nuevo, muchas, pero muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento, por esa generosidad, por esa sabiduría, por lo que le estás dando al mundo hoy en día. De verdad, muchas gracias. De nada. Gracias a ti otra vez por la conversación buena. Bueno, y a ustedes también, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo este episodio. Si ustedes quieren comentar, quieren saber un poco más, tienen algún testimonio o les gustaría saber algo diferente, alguna pregunta, lo que sea, déjenlo ahí en los comentarios que nosotros vamos a estar muy pendientes para responderle a cada uno de ustedes. Y ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio donde seguiremos hablando del efecto hidrógeno. Muchas gracias.